desde aquí apuntan hacia adentro del monitor. Esto ocurre en 3 dimensiones. El campo eléctrico oscila hacia afuera y hacia adentro del monitor. El campo magnético oscila hacia arriba y hacia abajo. Y toda la onda viaja hacia la derecha. Y sucede que la dirección de todos estos elementos se encuentran en ángulos rectos. Imaginen un diagrama tridimensional X, Y, Z. Esta será la dirección de la velocidad de la onda, aunque no tiene que apuntar en esta dirección. Pero imaginen que tenemos la velocidad en una dirección, el campo magnético estará en esta otra dirección, en Y, y el campo eléctrico en otra dirección perpendicular a las otras dos, en Z. Estas tres son perpendiculares entre sí. La velocidad es perpendicular al campo magnético y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. La velocidad a la que se mueven estas ondas es la velocidad de la luz, c, y c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, debido a que la luz es una onda electromagnética. La luz es un ejemplo particular de las ondas electromagnéticas. Pero este es solo un ejemplo. Estas ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud de onda. Por ejemplo, de aquí a acá, esto es la gráfica de una onda en el espacio. Esto va a representar la longitud de la onda. Y las ondas pueden tener cualquier longitud de onda. Y también pueden tener cualquier frecuencia. La frecuencia es la tasa con la cual esto cambia en el tiempo. Tengo este punto en el espacio donde hay un campo magnético. Va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y la tasa con la cual esto está ocurriendo, el número de cambios por segundo, será la frecuencia. Así que estas ondas pueden tener cualquier frecuencia. Pero hay una región especial. Esta región es la del espectro visible. Esta es la región de frecuencias y longitudes de onda que pueden tener las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, y hay mucho que aprender con respecto a este espectro electromagnético. Ahorita lo mencionaremos de manera rápida. Si nosotros graficáramos a lo largo de esta línea, aquí tendremos las frecuencias más altas o las mayores frecuencias hacia la derecha, que estará en Hertz, que es como medimos las frecuencias. Y debido a esta fórmula, la velocidad de la onda es lambda por f, o la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que decrementarse. Así que hacia la derecha tendremos menores longitudes de onda. Y las longitudes de onda se miden en metros. Pero cuando hablamos de la luz, ya que tenemos unas longitudes de onda tan pequeñas, normalmente aquí hablaremos de nanómetros. ¿En dónde estará el espectro visible? Pues el espectro visible será este pedacito de aquí. Todo esto es el espectro electromagnético. Y el espectro visible está aquí. Esto es lo que podemos ver entre el rojo y el violeta. Y el rojo tiene la frecuencia de alrededor de 4 por 10 a la 14 Hz. Y el violeta tendrá 7.5 por 10 a la 14 Hz, más o menos. O si queremos hablar de la longitud de onda, el rojo tendrá 750 nanómetros y el violeta tendrá alrededor de 400 nanómetros. Y recordemos que nano se refiere a 10 a la menos 9. Pero bueno, recordemos que esta es una región muy pequeña. Tendremos mayores frecuencias al del violeta y a estos les llamamos ultravioleta. Y sabemos que estas no son buenas para nosotros. No son buenas porque si nos dirigimos hacia la derecha, donde hay mayores frecuencias, resulta que eso también significa que tenemos una onda de mayor energía. Si habláramos de fotones que forman esta luz, hablando de mecánica cuántica, estos fotones, conforme nos vamos hacia la región de mayor frecuencia, van a tener mayor energía, lo que significa que son más peligrosos, ya que como tienen más energía, pueden transferir esta energía hacia otras partes, como a las células, dañándolas. Y es por eso que, al menos para este tipo de luz, nosotros nos ponemos bloqueador solar, para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero esta no es la frecuencia más alta, podemos tener ondas con mayores frecuencias. Tenemos los rayos X. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por lo tanto son más peligrosos, por lo cual los técnicos que sacan las radiografías se van detrás de un muro que los protege de estos rayos, ya que de otra manera, estar recibiendo tanta cantidad de rayos X cada día les haría mucho daño.
Pero esa tampoco es la frecuencia más alta. Tenemos algo llamado rayos gamma. Y los rayos gamma tienen una cantidad increíble de energía, lo cual los hace tremendamente peligrosos. Estos rayos vienen del espacio o también de cierto tipo de reacciones nucleares. Y es por eso que muchas veces se encuentran en los cómics que la razón por la que surge algún superhéroe es porque fue atravesado por rayos gamma. Nada más porque suena bastante poderoso, aunque en la realidad no transforma a la gente en superhéroes. Pero sin duda tiene mucha energía. Y hacia abajo tenemos los infrarrojos. Esto está por debajo del rojo. Esto es el infrarrojo y por debajo de este tenemos las microondas. Y en la región de las microondas tenemos muchas cosas útiles. Están los celulares, las señales que están en la región de microondas, señales de televisión, se envían por el aire en la región de microondas. Y por debajo de esta tenemos las ondas de radio, aun cuando, técnicamente hablando, las regiones de radio de FM se encuentran más cercanas a la región de las microondas. Y aquí tenemos al radio AM, las primeras ondas que se usaban cuando se inventó el radio. Las frecuencias de radio por acá son las frecuencias de AM. Y este es el espectro electromagnético. El rango visible es una pequeña región de todo este y no podemos ver nada más fuera de esta región. Pero sin duda esta es bastante útil para muchos casos diferentes y peligrosos, así que necesitamos conocer todo el espectro electromagnético. Bien, chicos, este video, denme un segundito, este video se los voy a compartir aquí en el chat. Hacia afuera. Denle por favor otra revisadita. Hay cosas muy interesantes, déjenme se los pongo por acá. ¿Qué detalles pudiéramos observar dentro del video? A ver, platíquenme. ¿Cómo es que es la forma de las ondas? ¿Cómo es? Ajá, ¿cómo es la forma de las ondas? Muy bien. Y a ver, ¿cómo se genera una onda electromagnética? ¿Y dónde hay aplicaciones de eso? Vamos a suponer que yo tengo aquí un conductor. Un conductor. ¿Cuál es el mejor conductor, chicos? El cobre. ¿El cobre es el mejor conductor, ustedes creen? No, el oro. El oro es el mejor conductor, correcto. Muchos de los equipos electrónicos tienden a ser en la parte de las conexiones bañados por una capa muy tenue de oro para que haya una mejor conductividad. Entonces vamos a suponer que sobre este conductor voy a pasar corriente eléctrica, ¿sale? Cuando yo hago pasar corriente eléctrica sobre este conductor, me va a generar alrededor de él, ¿qué me genera? ¿Qué creen que me genera alrededor? Me genera un campo. Las ondas electromagnéticas están básicamente formadas por dos tipos de campo, ¿sale? Uno que va a ser el campo eléctrico y alrededor de él va a ser el campo magnético. Para referirme al campo magnético voy a utilizar la letra B con una flechita como de vector. Y para referirme al campo eléctrico
la letra E con un vector. Entonces, generan dos tipos de campos, tanto eléctrico como magnético. El campo magnético, esto por ejemplo lo podemos ver en un dispositivo que les voy a poner aquí, que ustedes ya lo conocen. Bueno, mucha imaginación. Me lo borro. No me gustó este. Fíjense, aquí voy a tener este dispositivo. ¿Sí saben qué es este dispositivo? ¿Cuál es a qué dispositivo se refiere ese símbolo? Ese lo vieron en electrotecnia. ¿Cómo no? Y por aquí le conectaban unos diodos. Por aquí un diodo, por aquí un capacitor. Bueno, aquí había un arreglo de diodos. Después de este arreglo de diodos venía un capacitor y por aquí les daba un voltaje. Y aquí teníamos este es un circuito básico de una fuente de alimentación. Y aquí tenemos la entrada, ¿no? de la fuente de alimentación. ¿Pero qué circuito es este? ¿Qué dispositivo es este? Esos devanados. ¿No? ¿Nadie? No, creo que no, profe. Chispas, ¿cómo? Es una fuente de alimentación y esto lo hicieron muchas veces. Como en 2 materias. Una fuente de alimentación. Este dispositivo que ven aquí, es el que todos los dispositivos electrónicos traen. Este es un transformador. Ajá. ¿Qué es un transformador? De hecho, en algunos grupos hasta hacen un transformador, creo, por ahí. Un transformador es una serie de devanados. Este es un devanado que es una serie de alambre, alambre en espiras, que tiene un número de espiras, y a esta parte se le llama el primario, a esta parte. Pero si se dan cuenta, no existe ninguna conexión con el otro devanado. Lo voy a llamar primario. Y este otro devanado no tiene ninguna conexión interna. A este devanado le voy a llamar secundario. Entonces, los transformadores funcionan de tal manera que yo le suministro un voltaje de alimentación aquí y una corriente, y esta corriente va a pasar a través de este embobinado, y el mismo campo electromagnético que se genera aquí va a permitir que esa inducción me genere una corriente eléctrica en el segundo devanado, que es el secundario. Entonces, es así como funciona un circuito eléctrico cuando se le alimenta con una corriente eléctrica, me genera un campo eléctrico como un campo magnético. Y este es el diagrama básico de una fuente. Así es muy, muy, muy básico, porque aquí tenemos el diodo que se encarga de rectificar las ondas, y el electro que se encarga de mandarme ya aquí entra una corriente que se llama corriente alterna, que es con la que se alimenta la mayoría de los aparatos, y al final lo que yo voy a obtener con un circuito, bueno, este es un circuito básico, pero ya con un circuito más detallado voy a obtener una corriente que se va a llamar corriente directa, que es con la que nosotros alimentamos a todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro celular lo que traemos internamente en el cargador, pues es esto, básicamente este circuito. Lo alimentamos a la corriente eléctrica o al voltaje, pasa por una serie de circuitos y al final el voltaje que nosotros vamos a tener para alimentar nuestro cargador, ¿de cuánto es, chicos? Es un voltaje de corriente directa. De 5 volts. De 5 volts, 5 volts, corriente directa.
Pero yo le estoy metiendo aquí, fíjense, ¿cuánto voltaje le meto aquí? ¿Cuál es el voltaje que tenemos en las casas? ¿Era de 120? 120, correcto. 120, ¿qué tipo de corriente? ¿Volts? Corriente alterna. Ajá, volts es la unidad, es correcto. Volts de corriente alterna. ¿Por qué se le llama corriente alterna? Porque está conectada directamente a la luz, ¿no? No es con una pila. Ajá, ¿y cuál sería la diferencia entonces entre esta corriente alterna y esta corriente directa? La corriente directa puede llegar a lastimar no. La alterna puede llegar a lastimar algún aparato si no es debidamente controlada, y Ajá. la directa no, la directa es por pilas. Bueno, puede ser por pilas o puede ser por un cargador, porque al final el cargador me dan 5 volts, pero se le llama corriente alterna porque voy a tener dos ciclos. Ciclo positivo, a ver si se alcanzan a ver la grafiquita que tengo aquí. Ciclo positivo y ciclo negativo. Se está alternando esos ciclos, por eso se le llama corriente alterna, porque no tengo una corriente fija, sino que se está alternando en ciclos, tanto positivo como ciclo negativo. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que los aparatos actualmente están diseñados para que funcionen con una corriente. Si se dan cuenta aquí la gráfica, Sí. es un voltaje fijo, y el voltaje fijo generalmente lo vamos a manejar en 5 volts. Bueno, 5 volts para celulares, para laptops más o menos estamos manejando 12 volts. Para tablets también traemos 5 volts. Depende del dispositivo, ¿no? Pero aquí el voltaje en este sentido es un voltaje fijo. Déjenme darle el acceso aquí. Esto nada más lo tomé como referencia para comentar. Dentro de un conductor, al momento de que nosotros le generamos o le proporcionamos corriente, siempre este conductor va a tener esos campos eléctricos y campos magnéticos. Ahora, la forma en la que viajan esos campos eléctricos se dice que es en 3 dimensiones. Van a estar viajando esos campos eléctricos. Uno va a llevar este sentido, y el otro va a llevar un sentido con un voltaje así. Es decir, entre ambos hay una diferencia de 90 grados, por eso se dice que viajan de forma perpendicular. Entonces, uno va a llevar este sentido y el otro va a llevar el sentido de 90 grados, la alimentación. ¿Cuál es la fórmula que nos permite ver la velocidad con la que viajan estas ondas electromagnéticas? Bueno, dentro de lo que estuvimos viendo es que las ondas electromagnéticas tienen algo que es igual que todas las ondas. Vimos este parámetro. Este parámetro es la longitud de onda. ¿Cómo dijimos que se calcula la longitud de onda? ¿Te acuerdan de esa ecuación? ¿Es 1 sobre F? 1 sobre F. No, a ver si se acuerdan. ¿Es F sobre C? F. Ajá, ¿qué es la frecuencia? Sobre C. ¿Será?
¿La habíamos apuntado la clase pasada, chicos? Sí, y si es F sobre C, es la de frecuencia sobre velocidad de la luz. F sobre C, frecuencia sobre velocidad de la luz, por lo tanto la frecuencia, fíjense, la frecuencia va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a C sobre lambda. Bueno, realmente, más bien, la fórmula es esta. Longitud de onda es igual a C sobre F. Esta es la fórmula correcta. Me la dieron al revés. Ok, lambda dijimos que es la longitud de onda, ¿no? F ¿qué es? Frecuencia. Frecuencia, y C la velocidad de la luz, correcto. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios nada más. Me van a calcular cuál es la longitud de onda. Fíjense, calcular la longitud de onda para una frecuencia determinada. Vamos a calcular la longitud de onda para para radio. ¿Cuál dijimos que es? Ah, la de 91.3. La de alfa, ¿no? La de alfa radio. ¿Sale? A ver. ¿Cuál sería esa longitud de onda? ¿Cómo le hago? Tengo varios datos, sí, los escucho, ¿eh? Tengo varios datos aquí. Entre ellos, este valor que ya es un valor fijo. ¿Cuánto es? Es 3 por 10 a la 8, creo. Exactamente, 3 por 10 a la 8. ¿Qué unidades? Estoy hablando de velocidades, ¿no? Sí. Entonces, como hablo de velocidades, esta es una velocidad que es la velocidad de la luz. Por lo tanto, la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sale? Ya tengo ese dato. Ok, voy y reviso la frecuencia de alfa radio, ¿no? Alfa radio me dice que es de 91.3, ¿pero qué? Me dice que se transmite a 91.3 MHz, ¿no? Okay. O lo que es lo mismo, 91.3 por 10 a la ¿qué? A la 8. No. A la 6. Por 10 a la 6. Hertz, ¿sale? Esa es la frecuencia en la que transmite esa señal en particular de radio. Todas las estaciones de radio, todas, tienen una frecuencia diferente. Todas. Por lo tanto, ahora ya puedo calcular la longitud de onda, porque ya sé que esta estación se transmite a 91.3 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Entonces, a ver, utilicen su supercalculadora y díganme cuánto sale esa longitud de onda. Voy. Fíjense, entonces si sustituyo, sería la longitud de onda es igual a 3 por 10 a la 8. ¿Eh? Entre 91.3 por 10 a la 6, ¿no? Sí, me salió 3.28. 3.28, la longitud de onda de 3.28. Sí. ¿Qué? Vamos a ver las dimensiones, ¿no? Las voy a poner por acá en otra presentación. Fíjense, el valor de la velocidad de la luz es metros sobre segundo. Aquí lo tengo.
metros sobre segundo. ¿Y la frecuencia? ¿La frecuencia en qué se mide? Aquí son hertz, ¿no? Aquí son hertz y aquí son metros sobre segundo. Por lo tanto, las unidades me va a quedar. ¿Hertz a qué equivale, chicos? Si yo lo pongo aquí sobre hertz, no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo determinar cuál es el valor que voy a obtener. Pero entonces, mejor lo manejo de esta manera. Metros sobre segundo, arriba, que es la velocidad de la luz, entre hertz, pero hertz es igual a 1 sobre segundo. Aplicamos la ley del sándwich, que son extremos por extremos, y me quedaría metros por segundo, metros por segundo, entre segundos. ¿Qué se elimina? Segundos. Por Y lo quedaría tanto, metros. Exactamente, la unidad con la que manejo la longitud de onda son Metros. metros, exactamente. Y ahí está. Esta efectivamente la longitud de onda de transmisión de esta señal de radio, de alfa. Ese es el valor real, porque están transmitiendo a esa frecuencia de 91.3. Más o menos esa longitud de onda equivale a 3 metros, la altura de una casa, ¿no? Promedio, más o menos. Sí. Entonces, fíjense, 3 por 10 a la 8 entre 91.3. ¿Sí estamos bien? No he hecho la operación en la calculadora, pero nada más rectifiquen si es correcto ese valor. Sí, sí es correcto. Vale. Último ejercicio. ¿Hacemos lo mismo? ¿Calculo la longitud de onda? Voy a calcular la longitud de onda. Pero para una estación de radio que se llama el fonógrafo. Pura música de viejitos, como yo. Sale, ¿qué van a hacer ustedes? No les estoy dando la frecuencia. Hagan una búsqueda en Google. Lo que sí van a tener es la fórmula, ¿no? Ahí está. ¿Cuál sería la longitud de onda con la que se transmite el fonógrafo? Fonógrafo, ¿dónde lleva acento? Fonógrafo, aquí. ¿Cuál sería esa frecuencia? A ver si la hayan. 93.7. 93.7. Ah, bueno, ¿qué? Es que creo que está en las dos. FM. Bueno. ¿No está en AM? También está en AM, ¿no? No. No, en AM es Estéreo Joya. ¿Estéreo Joya? No, Estéreo Joya está en 93.7. ¿Ya lo googlearon? Yo lo busqué como, fonógrafo y me pareció AM. Y me sale que es una frecuencia de 690 kHz. Eso sí te lo creo. Fonógrafo 690 kHz. La otra que me dieron, la de 93.7, es la de Mariano en Estéreo Joya. Va, esa es la frecuencia del fonógrafo. Ahora, con esa frecuencia, dígame cuál es su longitud de onda con la que opera esa frecuencia. Era la misma que la de arriba, ¿verdad? ¿Era la misma que qué? Que en el ejercicio anterior. ¿Cuál? 3 por 10 a la 8. Ah, sí, este valor de C, siempre va a ser el mismo para ondas electromagnéticas. Su velocidad con la que viajan esas ondas electromagnéticas es la misma que la velocidad, ahorita que vimos en el video, la velocidad con la que viaja la luz. O sea, es una velocidad impresionante, muy alta esa velocidad con la que viajan las ondas electromagnéticas. De igual manera que con la luz no vemos realmente esa velocidad, sino simplemente sentimos el efecto de la luz, porque su forma de viajar es muy rápida. Entonces, para ondas electromagnéticas es la misma. Y fue la misma porque la luz es una onda electromagnética.
Me sale que es de 434.78 metros. ¿De qué? ¿300 qué? Ah, bueno, ya aquí 400. hago esto nada más para que ustedes visualicen. La frecuencia dijimos que son 690. ¿Cómo lo pongo en función de hertz? Para omitir Porque el kilo prefijo. significa por 10 a la 3, ¿no? Bien, correcto. Sí, muy bien. 690 por 10 a la 3. Perfecto. Bueno, entonces cuando hago estas divisiones, ya me da por resultado ¿cuánto? Me da a mí 444.78 metros. Metros, perfecto. Ahora fíjense la diferencia, ¿no? Esta longitud de onda, con respecto a esta tiene 3 metros. Y esta tiene 444, casi medio kilómetro. Es 34, profe. ¿En dónde? Ah, 434. Sí. Perdón. 434. Muy bien, correcto. Fíjense, entonces ya vamos viendo la diferencia, ¿no? O sea, entre mayor frecuencia, fíjense, para ver bien esa definición, me van a calcular ahora, por último, la longitud de onda de la frecuencia de un Bluetooth. Los Bluetooth operan con una frecuencia determinada. ¿Así se escribe Bluetooth? Creo que sí. A ver, calculen esa longitud de onda. Me faltó la E aquí, de Blue. A ver qué les dice Google, de cuánto vale la frecuencia del Bluetooth. Dice que es de 2.4 gigahertz. Fíjense, la frecuencia aquí ya es muy interesante este dato, ¿eh? Frecuencia es de 2.4 ¿giga qué? Gigahertz. Escribí mal gigahertz, lo abrevié mal, permítanme corregirlo. Realmente esta no es una G minúscula. Es mayúscula. Es mayúscula. Exactamente. Es gigahertz, perfecto. Esta es la frecuencia con la que opera un Bluetooth con 2.4 GHz. Por lo tanto, la longitud de onda, igual regresamos a la fórmula tradicional que estamos usando, es velocidad de la luz sobre la frecuencia, entonces sería 3 por 10 a la 8. Entre sobre segundo. 2.4. Ajá, entre 2.4. ¿Qué? Por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Exacto. Hertz, ¿no? Sí. Por lo tanto, esta longitud de onda, ¿cuánto me daría por resultado? Me dio punto 125 metros. Ajá, perfecto. Igual a mí. 0.125 metros. Muy bien. Ahora, vamos a sacar una conclusión que es con lo que vamos a cerrar la clase. Este tema de lo que es el espectro electromagnético es un tema muy, muy interesante que lo vamos a terminar de ver la siguiente clase porque tiene muchas aristas de donde poder manejar cierta información. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan, ¿no? Aquí vamos a llegar a una conclusión.
Esta frecuencia de 2.4 GHz es la frecuencia con la que opera el Bluetooth, es decir, para que yo pueda enviar información, utilizo un LED, un diodo LED, que me va a emitir esta frecuencia de 2.4 GHz. Ahora fíjense, ¿cómo es el procedimiento? Ustedes saben que también los controles remotos tienen un LED. Ese LED es un infrarrojo. Y ese LED infrarrojo tiene una frecuencia diferente. Entonces, aquí es algo muy interesante. Todos los dispositivos van a manejar, los de transmisión y recepción de información van a manejar una frecuencia. Y el encargado de enviar o de recibir esta frecuencia, en algunos casos, son esos diodos que manejan este tipo de valores. ¿Qué sucede en el caso del Wi-Fi? A ver, hagan una búsqueda así rápida en Google. ¿Cuál es la frecuencia en la que operan los Wi-Fi? Son antenas que tienen la capacidad de emitir este tipo de frecuencias particulares también. Me salió ¿Sí? que es 2.4 GHz. Okay. Ahí está muy interesante algo, ¿no? Muy interesante. Sí, se parece a la del Bluetooth. Aquí voy a traer algo, exactamente. Aquí voy a poner el Wi-Fi. Y me dice que el Wi-Fi, ¿qué creen? Maneja 2.4 GHz. ¿Se parecerá o es la misma? Se parece, ¿no? Es la misma. Pero aquí hay otra cosa interesante en el Wi-Fi. Esta frecuencia tiene pocos años, yo creo que tiene un par de años, que esta no es la única. No, a mí me salió que actualmente se utilizan dos frecuencias, que es la de 2.4 GHz y 5 GHz. Perfecto. 5 GHz. Excelente. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que hicieron en este tipo de señales de Wi-Fi? Lo que dijeron, ¿qué creen? Esta frecuencia de 2.4 GHz ya es una frecuencia muy saturada. Por lo tanto, la frecuencia que vamos a utilizar de aquí en adelante en la mayoría de los dispositivos va a ser de 5 GHz. Por eso nuestros dispositivos y los teléfonos actuales, el teléfono que yo tengo no maneja todavía esta frecuencia porque las antenas no se habían habilitado para manejar 5 GHz. Y la mayoría de los dispositivos ocupan 2.4 GHz, lo que genera una saturación en este tipo de frecuencias y el módem empieza a saturarse al cargar todos los dispositivos y nos generan una frecuencia entonces extra para que la mayoría de los dispositivos se pueda conectar. Ándale, y entonces los conectemos a 5 GHz. ¿Ya vieron qué interesante es todo esto? Sí. Entonces, aquí ya, la conclusión final. ¿Qué sucede entre más alta sea la frecuencia con respecto a la longitud de onda? Entre más alta es la frecuencia, más chico va a ser su longitud de onda. Exactamente, aquí está, ¿no? La frecuencia aquí es altísima, ¿eh? Sí. Es altísima. Gigahertz es una frecuencia muy alta. Por ahí me habían dado la frecuencia del horno de microondas. ¿Cuánto era? Creo que 300, ¿no? Gigahertz. No. ¿O cuánto? ¿No se los pedí la clase pasada? No, estoy alucinando ya, no sé. Sí, era de 300 GHz. No, está brutalmente increíble esa frecuencia. Fíjense, 2.4. Bueno, entonces a 2.4 la longitud de onda es pequeña, es menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro. Frecuencia en kilohertz, muy alta la longitud de onda, 434 metros, casi medio kilómetro. Y frecuencias de señales de FM
oscilan entre este tipo de valores, ¿no? 3.28. Entonces, las aplicaciones de las ondas electromagnéticas, chicos, son demasiadas, muy interesantes y de muchas aristas, ¿no? Y conclusiones importantes que podemos sacar aquí, por ejemplo, con el uso del Wi-Fi, con el uso del Bluetooth. Por ejemplo, los inalámbricos, chicos, también operan a este tipo de frecuencia, a 2.4 GHz. Ahora, la siguiente clase, necesito, déjenme ver, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, No, vamos a ver si tengo alguna información cargada que quiero que revisen. Quiero... Déjame ver si tengo Bueno, voy déjenme ver si les puedo cargar aquí. Bueno, en su Teams se les voy a cargar esta hojita, pero quería primero una menos detallada. Déjenme ver si la puedo hallar. De esto, ¿no? Esto son todas las frecuencias. A ver si esto es el mismo. No, este es como un estudio que obtuve. Lo buscamos directamente aquí, en internet. A ver. Por aquí creo que esta imagen nos puede ayudar un poquito. No sé si... A ver si se las puedo pegar en su Teams. Luis Farid. Va. Ya les mandé la imagen. Quiero que la analicen, la revisen. Y de esto platicamos la siguiente clase. ¿Cuándo nos toca medios? ¿Mañana o el miércoles? Chispas, el jueves no hay clases. Nos toca el jueves. Y no me digan. Mañana nos toca telefonía. No me digan eso, que el jueves nos toca. Chispas. Sí, nos tocan 2 horas. Híjoles, Sí. se ponen bien tristes, ¿verdad? Sí. Bueno, se las voy a dejar que la analicen, ¿vale? Y yo creo que si no nos vemos el jueves, pues ya la siguiente semana, o igual ocupo cuando me toca telefonía con ustedes el viernes, ¿no? Igual yo ocupo una hora de telefonía y una de Sí, el viernes ocupo una hora de telefonía y una hora de medios, ¿sale? Pero quiero que revisen esto, ¿sale, chicos? Pues bueno, vamos a despedirnos. Yo quiero ahorita que pongan en el chat, en conclusión, el día de hoy aprendí, así, voy a escribirlo. ¿Cuál sería su conclusión del día de hoy? Voy a poner aquí. Y ponen su comentario y nos veremos en la siguiente clase, que es mañana, telefonía. ¿Sale, chicos? Me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho